Sí, 23 minutos en el Estado de Israel, como le decía, un Shabbat con demasiadas víctimas del Ejército de Defensa de Israel, un domingo de luto con el entierro justamente de estos soldados, 11 aquellos que perdieron la vida, y también la política interna haciendo lo suyo, entre otras cosas el anuncio del primer ministro de, bueno, que el gabinete de guerra desaparezca. Él concentrará las decisiones militares, entre otras cosas, y también manifestaciones ciudadanas multitudinarias, entre otras cosas pidiendo por un nuevo gobierno, por nuevas elecciones en Israel. La periodista de la cadena E24 News y del programa en español de la misma, Nicole Michel, está con nosotros. Querido Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes por aquí en Israel, buenos días en Buenos Aires. Ciertamente aquí con esta noticia de la que poco sabemos, pero llama la atención en su principio disolver por parte de Netanyahu el gabinete de guerra. Sin duda, dicen que tiene que ver con, bueno, todas las internas en su gobierno, con el ministro Ben-Gvir que quería incorporarse a ese gabinete de guerra y la salida obviamente de Benny Gantz y Gadi Eisenkot del mismo, pero me imagino que las repercusiones son muchas en un momento interno de la política israelí, como siempre tan agitado, ¿no, Nicole? Y por otro lado, decía, este fin de semana con tantos soldados que han caído y eso produce escozor en toda la sociedad. Completamente. Los tiempos que se están viviendo en este comienzo de verano en Israel no son nada fáciles, porque además no tan solo con todo eso que has dicho, Miki, sino ese frente posiblemente se puede abrir. Se ha anunciado ya varias veces que es el norte y Hezbollah, que es una situación bien compleja que se está teniendo cada día y de la cual hace cada vez más difícil también la realidad de lo que está en esta guerra Israel y por supuesto toda la repercusión interna de la sociedad, externa de los países, el sistema internacional. Lo cierto es que, como bien has dicho, la muerte de soldados ya va siendo noticia casi diariamente en Israel. Han muerto, por ejemplo, ya en una explosión en Rafah, en el sur de Gaza, entre lo que fue el día de ayer y hoy, un capitán, Wasen Mahmoud, de 23 años, no es judío, es druso, y quiero dar a entender que la guerra que se libra aquí, y la realidad es muerte de jóvenes que están tratando de luchar y defender un Estado. Por eso se llama las Fuerzas de Defensa de Israel. Y, y el apoyo que en estos momentos se necesita de parte de la comunidad internacional se vislumbró un poco a través del grupo del G7, donde aparte de que, bueno, entre la Meloni que tiene unas formas de pensar y Macron que tiene otras, lo más positivo que podemos sacar de eso, a lo que nos concierne a nosotros, no nos vamos a meter en esa reunión y en lo que sirve o no sirve ese tipo de encuentros entre estas fuerzas de la comunidad internacional, es que ellos han comprendido y que el G7 comprenda lo que está viviendo Israel y la batalla que en estos momentos está enmarcada. Eso es muy positivo para nosotros, en tiempos donde no han sido nada fáciles, donde hemos tenido lamentablemente la mala señalización por parte de muchísimos países que no han comprendido, y sabemos que no es fácil de comprender esta guerra, de lo que está pasando aquí, y que por supuesto la situación que sucede en la Palestina de Gaza es muy compleja. Millones el millón y medio que hay de desplazados, la cantidad de muertes que hay, niños huérfanos, niños que han muerto, lo sabemos, estamos completamente conscientes. No quisiéramos que sucediera eso, pero tienen que comprender cada vez más con estos más de 8 meses de guerra que hay pruebas evidentes, palpables, que no hacen falta ya ni las palabras, ni periodistas que lo puedan relatar, sino las mismas imágenes
de los que lo están sufriendo, de cómo han utilizado a la población civil para esta compleja guerra no asimétrica, Ujú. porque no es asimétrica. Y entonces eso ha sido un reflejo muy importante para entender que los métodos quirúrgicos que ha utilizado el ejército israelí han sido muy complicados en esta programación de guerra que han tenido que realizar y donde han muerto civiles cuando se rescató estos últimos cuatro, que fue una especie de acción, podríamos decir, que va más allá del mismo Netflix y de todo lo que vemos en Fauda y lo que podemos imaginar, pues murieron los integrantes de esa familia, que era una familia prominente de Gaza, médicos, periodistas, que tenían resguardado a civiles y que muchos incluso de los residentes que vivían alrededor de esa familia prominente y conocida dentro del sector no sabían exactamente que habían esos civiles y que obviamente Israel tuvo no tan solo que rescatarlos, sino que, como ellos dicen, y es justo, eliminar a los terroristas, porque son terroristas, aunque había una mujer y murió ahí la nuera del doctor que retuvo, que era miembro de Hamas y retuvo a los tres secuestrados, los tres hombres secuestrados israelíes, y también murieron las personas que estaban adyacentes. Tiene que comprender el mundo que si un grupo terrorista utiliza a todo un vecindario, a toda una población, a toda una zona en el mundo, como es Gaza, Israel no se va a quedar de manos cruzadas cuando tiene que de alguna manera rescatar en momentos complejos donde ahora hay que ver cómo va a ser esta segunda etapa de rescate. Nicole, se habla de una pausa táctica en este momento en términos del combate. Mientras tanto hay negociaciones, pero no llegan a ningún puerto, entre otras cosas porque el Hamas no llega a acordar lo que se le ofrece. ¿Cómo ves este panorama de guerra en un momento donde además el desgaste del paso del tiempo y el dolor por los caídos se va sumando? Otra vez me preguntaban justamente qué podría suceder en las decisiones que tomara Hamas con respecto a las propuestas que se hacen. No se puede confiar en un grupo como lo sabemos completamente, que en un grupo terrorista que ha violado, ha matado sin ningún tipo de piedad a todo tipo de personas nada más por ser israelíes y judíos, quiero remarcar, porque entre los israelíes en este país, única democracia de Medio Oriente, hay musulmanes, hay cristianos, pero el ataque directo y el odio está contra el judío en general. Y, y Agreguemos las, que los, también contra los musulmanes y los drusos y todos los que estaban ahí sí, que fueron mencionados como colaboradores por ser parte del Estado de Israel, ¿no? Una de las tantas cosas que vale la pena también decir. completamente, Miki. Obviamente sufrieron y murieron también gente no judía, musulmanes que estaban dentro de esas poblaciones y también eh, fueron atacados igualmente. Pero el odio es contra los judíos, lamentablemente. Ellos son colaboradores. Los otros son judíos Ujú. y el odio, ya sea con cualquier religión, es inédito y es inexplicable en este siglo XXI. Y más aún cómo los líderes mundiales no han tomado conciencia. Y como siempre lo digo, la situación que pasa a Israel no pertenece a Israel, pertenece a un mundo que debemos de mejorar completamente y que el G7, como cualquiera, como las mismas organizaciones de Naciones Unidas, Guterres, que ha hecho un trabajo fatal en este siglo XXI, en esta necesidad que había de cambios y que esto no tan solo va a cambiar y va a convertir posiblemente a Israel en una segunda independencia, aparte de 1948. Yo creo que 7 de octubre de 2023 la segunda independencia de Israel. O sea, se ha despertado la gran necesidad de no tan solo afianzar las bases de este país para el mismo israelí, sino también para que el mundo comprenda que este es las tierras de Israel, es la tierra del pueblo judío, de todos los pueblos que quieran estar aquí, que es la única democracia del Medio Oriente y que está muy desgastado en estos momentos, que la democracia está pasando en uno de los peores momentos, sin duda alguna,
de la historia de la creación del Estado de Israel, que no es fácil lo que está sucediendo en el gobierno de Netanyahu, que la pugna de poderes, que la idea de querer permanecer dentro del poder y que mientras de toda esta situación que se está viviendo interna, hay todavía más de 115, más de casi 100, serán 120, porque uno ya va perdiendo un poco la cuenta, Ujú. rehenes que están manos de los terroristas. Tiene que ser algo, no es fácil dentro de una coyuntura difícil que hay dentro de la misma política. Hay 217.921 desplazados israelíes. Hay algo impresionante que a mí me encantaría siempre destacar en estos momentos. 19.000 cohetes que han caído en territorio israelí en 8 meses. Imagínense ustedes que caiga 19.000 Ujú. cohetes en Buenos Aires, o 19.000 cohetes en Lima, o 19.000 cohetes en Bogotá, o 19.000 cohetes en la hermosa y maravillosa Miami. Nada más eso, quiten el tema de los secuestrados, de las violaciones, de no sabemos si hay chicas que están Ujú. embarazadas de los terroristas. Eso lo ha vivido Israel, pero no es Israel, es qué humanidad queremos. Ante esto, está lo que estaba retomando un poco Miki, el tema de que estamos viviendo interno de la política, que es lamentable, porque bastante se ha luchado para mantener esta democracia, pero vamos a salir de eso, a pesar de Ujú. que no es fácil la mentalidad del judío y ponerse de acuerdo. Saldremos de todo esto y se vislumbra muchísimo a personajes como Naftali Bennett, quizás, diría yo, más allá de Gantz, que es el gran opositor, obviamente, de Netanyahu, pero yo veo a Naftali Bennett quizás como el Sí. futuro primer ministro de este país. Que ha anunciado su regreso a la política, ¿eh? Estás ahí Exacto. de alguna manera planteando tu sensación. La última en esto de las internas, si faltaba algo y que siempre está presente, el hijo, uno de los hijos del primer ministro Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, desde Miami, donde está hace mucho tiempo, bueno, como siempre a través de las redes sociales y en declaraciones que no son muy gratas para los israelíes, diciendo algo así como, bueno, por algo no quieren investigar el 7 de octubre, planteando que podría haber ahí algo de intento de traición o algo así, ¿no? Bueno, Miki, todo es posible. O sea, ahora seguimos completamente sumergidos en el shock de esta guerra, en el 7 de octubre, en que tenemos rehenes, pero las verdaderas investigaciones todavía no se han abierto. Seguramente hay quienes ya han adelantado eso, pero hay mucho, o sea, que él haya querido mencionar eso también pueden ser dentro de todo cortinas de humo dentro de lo que se está viviendo actualmente. Quizás no es el momento de pensar a quién le puede pertenecer ese hecho, pero sí ciertamente hay mucho misterio, porque la manera en cómo penetró Hamas a territorio israelí tiene muchos factores de grandes dudas, hubo muchas denuncias previas, un país con una seguridad enorme. Yo misma que vivo aquí y si me acerco a la frontera en el sur y paro a tomar una foto a unos cuantos metros de algún lugar donde está el ejército israelí y que tienen sistemas de seguridad, inmediatamente vienen hacia mí a decirme, borra la foto que tienes en la cámara o cualquier cosa. Entonces, Ujú. como un grupo terrorista pudo hacer lo que hizo. Ahora es tiempo para nosotros de solventar esta situación, que tenemos un gran peso, no tan solo lo tiene Israel, con tener que saber el destino de estos más de 120 secuestrados, de 2 niños que siguen en manos del terrorismo, de los cuales no sabemos si están vivos o muertos, niños de 1 año y de 4, Ekfir y Ariel, de origen argentino, por cierto, que nos enmarca a pensar de que no pertenece eso tan solo a Israel, sino que hasta hay una conexión con el mundo hispano. Al fin y al cabo vivimos en el mismo globo terráqueo, como diría, en la misma aldea global. Ujú.
tenemos que comenzar a ver cómo solucionamos, cómo se va a enmarcar toda esta compleja situación y también lo que va a quedar en la compleja situación de la Palestina de Gaza, porque eso también tiene otro factor importante, la participación y la responsabilidad que va a tener Israel y los países árabes musulmanes. Arabia Saudita es muy importante y no despistarse de ese cinismo que hay en el sistema internacional con respecto al defender una causa, pero a la vez no entender lo que es la complejidad del terrorismo y lo que ha querido lograr el terrorismo, que por ahora la ha logrado y que Israel debe de batallar con eso y Ujú. mucho aquí a través de los medios de comunicación. Así que tenemos una situación todavía bastante difícil y aquí continuamos en esta lucha. Israel a 255 días de esta guerra contra el Hamas y que se ha ampliado a todos los frentes. Querida Nicole, gracias como siempre, mejores noticias pronto y bueno, que este verano además muy caluroso traiga cierto refresco en las noticias con mejores. Un cariño grande y hasta la próxima. Gracias a ti, Miki. Quiero desear a la comunidad de musulmana Eid Mubarak en el Eid al-Adha, que es la fiesta del Cordero, que yo recuerdo cuando yo vivía en Marruecos, que compartí con muchas familias musulmanas, que sabiendo que era judía, pues me abrían sus festividades como hemos hecho siempre, y ese es el mundo en el que tenemos que vivir todos juntos. Sin lugar a dudas. Cariños grandes y hasta la próxima. Gracias, Miki. Gracias a ti. La periodista Nicole Michel de la cadena internacional E24 News con nosotros, con este panorama de lo que es la realidad en Israel en estos días de guerra.